Muy buenos días. Hoy hablaríamos de un tema muy interesante para la educación del siglo XXI, que es un tema que nos toca a todos. Es un tema muy interesante, muy, muy importante poderlo saber y a la vez poder resolverlo. ¿Sí? Bueno, como los educadores del siglo XXI tenemos que tener en claro lo que es lo que son estos conflictos. Ahí vemos dos jóvenes ¿sí? eh, discutiendo, preguntándose quién tiene la razón. ¿No? Luego, acá tenemos unos niños, ¿sí? Unos niños en el cual nos hacemos esta pregunta. ¿Qué sucede en este curso? Este aula, ¿no? ¿Qué sucede en este curso? Algo sucede, no está todo normal. ¿No? Entonces, la idea de este webinario es presentar a todos los docentes de Latinoamérica una breve ponencia sobre el conflicto, ¿sí? Y la resolución de conflictos. Primeramente, ahora vamos a mirar un video que son de 2 minutitos, ¿sí? Y después seguimos compartiendo. Y eso hace que a veces al convivir nuestras ideas, intereses o sentimientos sean diferentes y entonces surja un conflicto. Pero, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Primero, tómate un tiempo para tranquilizarte. Después, di lo que piensas y sientes con respeto. Presta atención al punto de vista del otro. Míralo a los ojos y espera a que termine de hablar para entonces hablar tú. En ocasiones, cuando no puedes resolver un conflicto a pesar de que ya lo intentaste, es necesario pedir ayuda a un adulto en el que confíes. Esa persona se encargará de buscar un acuerdo equitativo, justo y aceptable para todos. Resuelve tus conflictos de forma pacífica. Muy bien, entonces, debemos resolver los conflictos de manera pacífica. ¿Ah? Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es conflicto. ¿Sí? Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, ¿sí? Porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos y valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y los sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución de conflictos. ¿Sí? O sea, eh, en la resolución de conflictos siempre va a haber un favorecido y un que no es favorecido, desfavorecido. ¿No? Entonces, puede fortalecer al ganador o el ganador, sí, el ganador sería, y el eh, debilitar a la parte que, eh, que perdió. ¿Ah? Entonces, la propuesta es que los dos salgan de una manera que no sea muy,
muy diferenciado el conflicto, ¿no? Bueno, después ahora vemos un poco los tipos de conflictos. Y el conflicto no solamente hay en el aula, ¿sí? También hay en una institución. En la institución también hay tipos de conflictos, ¿no? Hay conflicto basado en intereses, ¿cierto? Hay intereses, hay docentes que tienen sus intereses y otros docentes que tienen intereses diferentes, ¿no? Entonces, son conflictos estructurales, ¿sí? Por ahí la parte directiva tiene una idea y la otra parte de los docentes no están de acuerdo, o algunos están de acuerdo y así se genera un conflicto, ¿sí? Y muchas veces son conflictos de valores, ¿sí? Cada uno, cada persona tiene sus valores, ¿sí? Tiene sus valores, tiene sus intereses, ¿no? Bueno, y eso crea un conflicto de relaciones, ¿sí? Un conflicto de relaciones entre pares y entre, ¿por qué no?, entre autoridades, ¿sí? Y ese es por un conflicto de información, ¿tá? Bueno, entonces podemos ver que todo conflicto tiene tres, eh, sería tres grados, ¿no? Puede haber conflicto de intereses, conflicto de necesidad, conflicto de intereses y conflicto de posición, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar otro pequeño video. Marta y Lucas se han enfadado. Su maestra les pidió que trabajasen en pareja para realizar las tareas, pero no se han puesto de acuerdo, han discutido y ya no quieren trabajar juntos. El conflicto forma parte de la vida, de la existencia y de la convivencia. Solemos asociar la palabra conflicto con violencia, problemas, pelea o enfado, pero no nos damos cuenta que el conflicto en sí es una oportunidad para poder llegar a un acuerdo y por lo tanto fortalecer nuestra relación con el otro. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo debemos actuar frente a los conflictos que nos podemos encontrar en nuestras aulas y veremos la forma de crear alternativas de solución pacífica y equitativa con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar en nuestras clases. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te explicaré las claves para resolver los conflictos de manera genuina e innovadora. Para poder dar la respuesta más favorable a los conflictos con el menor coste hacia nosotros mismos, vamos a tener en cuenta las 6 fases de resolución. Debes saber que estas fases son adaptables a todas las situaciones que nos encontremos. Vamos a verlas. Primera fase, orientación positiva ante el problema. Tenemos que asumir que el tener un punto de vista diferente al de otra persona forma parte de nuestra existencia como seres humanos. Cuando este hecho se convierte en un conflicto, tenemos que entender que esto forma parte de nuestra realidad y que es una situación normal e inevitable. Ante la aparición de un conflicto, debemos identificar y reconocer las causas del problema. Si este conflicto ha sido similar a otros, debemos evitar utilizar aquellos mecanismos que no nos dieron resultado positivo y valorar la opción de utilizar otros que creamos que pueden ayudarnos a solucionarlo. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Vamos a pasar a la segunda fase, la definición del problema. Tan importante es la identificación como la delimitación y formulación del conflicto que se está produciendo. Tendremos que buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de manera clara para hacerlo entendible y comprenderlo mucho mejor. La tercera fase consta de la formulación de alternativas. Debemos producir el máximo de soluciones alternativas y así aportar el mayor número de opciones tanto de calidad como de variedad. Más adelante te explicaré algunos aspectos que serán esenciales a la hora de buscar las alternativas adecuadas. Cuarta fase. Se basa en la valoración de estas alternativas y en la toma de decisiones. Realizar una valoración crítica de las diferentes alternativas generadas a la anterior fase, escogiendo una de ellas en base a los siguientes criterios. Hay que tener en cuenta las consideraciones positivas a corto, medio y largo plazo que se deriven de aplicar esta respuesta y la posibilidad real de llevarla a cabo valorando los costes y las recompensas. Quinta fase. Aplicación de la toma de decisiones. Es poner en práctica la respuesta aplicada, previendo los pasos que se llevarán a cabo, así como los mecanismos de control que utilizaremos para valorar su eficacia.
La sexta y última fase constará en la valoración de los resultados obtenidos. En caso de que estos no hayan sido favorables, deberemos iniciar nuevamente el proceso de investigación de soluciones. Por lo tanto, y a modo de resumen, cuando nos encontremos delante de un conflicto, primero de todo debemos situarnos delante de él y explicarnos qué sucede. Buscaremos alternativas que puedan funcionar y escogeremos la que mejor se adapte a la situación. Por último, pondremos en práctica y evaluaremos los resultados para tenerlos en cuenta en futuros conflictos que puedan surgir. Ahora sí, ahí van los consejos que harán que te conviertas en el mejor mediador de conflictos. Es muy importante que los conozcas porque con ellos fortalecerás el proceso de su resolución y harás que puedas poner en práctica las 6 fases sin tener ningún inconveniente. Los consejos que te doy son los siguientes. Pregunta, no ordenes. A partir de preguntas, estamos invitando a nosotros a participar en la solución del problema. En el momento en el que hacemos una pregunta a las partes, pasarán a ser cómplices de la solución y tendrán una actitud más positiva sobre el asunto. Pide con educación a pesar que consideres que debes dar un golpe sobre la mesa. Si utilizamos expresiones como por ejemplo, podrías o necesito tu ayuda para que la otra persona abandone la defensiva y acepte mejor nuestra solicitud. En el botón de información y en la caja de información también, te voy a dejar el enlace a un vídeo donde te explico cómo puedes educar sin gritar. Te recomiendo que lo vayas a ver cuando este vídeo haya terminado. El tercer consejo que te doy es mostrar disposición si alguna de las partes lo necesita. Intenta ayudarla y muestra que estás haciendo todo lo que puedas por ella. Ataca el asunto y no las partes. Cuando queremos cambiar algo, tenemos que preguntarnos por qué debe cambiar y no por quién debe cambiar. Aclara tus decisiones explicando en detalle el porqué de tu resolución. Es fácil. Aunque a veces creamos que una actuación es obvia, debemos explicar el porqué de esa decisión para que todos puedan entenderla. No interrumpas. El hecho de interrumpir por sí solo ya es un motivo de conflicto. Escucha activamente con predisposición corporal. Si escuchamos detenidamente a la otra parte y damos señales corporales de comprensión, estaremos predisponiendo a nuestro interlocutor a expresar sus necesidades y a aceptar nuestras ideas y sugerencias. No actúes emocionalmente, es decir, no permitas que el conflicto se lleve hacia la persona en lugar de hacia el asunto. Para ello, debe ser lo más objetivo posible. Y por último, evalúa los pros y contras de la resolución valorando los costes y beneficios obtenidos. Hasta aquí las actuaciones y respuestas frente a los conflictos que puedan surgir en el aula. La pregunta que te lanzo hoy es, ¿te has encontrado en alguna situación escolar que te ha puesto al límite y que ha afectado a tu salud emocional en forma de estrés, ansiedad o preocupación? ¿Cómo lo has gestionado? Deja tus experiencias en los comentarios. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, entonces tenemos una explicación clarísima de cómo debemos resolver los conflictos. Muy bien, muchas gracias. Desde ya nos vemos en el próximo video.